Gracias a todas las chicas que han venido por aquí, que están interesadas en estas carreras STEM, ¿vale? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y bueno, yo en concreto os voy a hablar hoy de este tema que he titulado Protección costera basada en soluciones naturales, porque es mi línea principal de investigación. Lo primero que quiero hacer es motivar un poquito el tema, porque quizá para algunos sea algo que suene un poco a chino o lejano, ¿no? O quizá las palabras individualmente todos las entendemos, pero quiero mostraros qué son realmente. Y para motivar el tema, quiero empezar hablando. Esperad un segundo, si esto funciona. Ahora, vale. Quiero empezar hablando de una cosa que todos conocéis, aunque sea de oídas, que es el cambio climático. Todos habéis oído hablar del cambio climático y habéis oído que tiene una influencia en la subida del nivel del mar y que además esto está dando lugar no solamente a una subida del nivel del mar, sino a eventos extremos como tsunamis y huracanes que cada vez son más frecuentes y más intensos, ¿vale? Esto que produce en la costa, produce erosión y produce inundaciones. Esta erosión y estas inundaciones dan lugar a daños económicos, daños materiales, daños incluso ecosistémicos. Es decir, si tenemos un ecosistema, lo podemos perder también por la acción de estos eventos extremos, pero el último, pero el más importante quizá, es que implica que en muchas zonas haya población desplazada o incluso pérdidas humanas. Entonces, por todo esto, se empezó a pensar en soluciones nuevas. Y antes de empezar a hablaros de ello, quería enseñaros estas fotos, que aparte de tener en común que, bueno, nos están enseñando desastres y la verdad que no son quizá las fotos más agradables de ver del mundo, sí que os quería hacer una pregunta antes de continuar, y es si encontráis algo en común en todas las fotos, un elemento que está en todas ellas. Árboles, muy bien, qué rapidez. Otras veces que sepáis que la gente tarda mucho. Efectivamente, en todas las fotos hay árboles, ¿no? Y ha habido destrucción o en ese momento está pasando la ola y bueno, pues veis que hay muchos daños, pero los árboles están ahí. Bueno, pues con esto en mente empezaron a salir noticias, incluso en la prensa, en las que se hablaba de cosas como natural allies o, bueno, una gran tormenta, un gran gobierno, y esto es por el huracán Sandy que azotó el estado de Nueva York, incluso Manhattan, ahí identificáis el puente de Brooklyn, y allí empezaron a hablar de esto, ¿no? Natural allies, aliados naturales. ¿Y qué es eso de aliados naturales? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero no solamente en Estados Unidos, también aquí, ahí veis en Cantabria o en Latinoamérica, que empezaban a hablar marismas para frenar el cambio climático en la costa, el rescate de manglares y marismas efectivo contra el cambio climático. Es decir, ya incluso en la prensa que nosotros podemos leer a diario, empezaban a hablar de esto de marismas, manglares, que parece que hacen algo contra el cambio climático. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Y gracias a ellos empezaron a haber fondos, empezó a haber financiación para hacer investigación sobre el tema. Este proyecto de aquí arriba es un proyecto de Plan Nacional, eso es un proyecto financiado por el Gobierno de España en el que hemos estado trabajando, y este de aquí abajo es un proyecto en el que hemos estado trabajando a nivel europeo, es un proyecto financiado por la Unión Europea. Y en los dos se buscaba estudiar cómo proteger la costa con soluciones novedosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente la costa es la zona más vulnerable al cambio climático. Pero no solamente que sea la más vulnerable, es que además en ella vive el 37% de la población mundial. Es decir, son las zonas más pobladas del planeta. El cambio climático está produciendo lo que hemos visto, la subida del nivel del mar, el aumento en la intensidad y la frecuencia de las tormentas, y todo eso da lugar a una serie de pérdidas que al final del camino se traducen en pérdidas económicas, ¿vale? Ya sean humanas, de edificación, de instalaciones o incluso de ecosistemas. Entonces, por todo esto se empezó a hablar de, vale, el cambio climático nos está azotando y cada vez tenemos más problemas con él. Quizá tenemos que empezar a pensar en nuevas soluciones para intentar frenarlo, ¿no? Para protegernos de lo que está ocurriendo y además hacerlo de una forma más sostenible, ¿vale? Entonces, por ahí empezó la investigación que yo desarrollo. Para hablaros de ella, he propuesto este outline de la presentación. No voy a leerlo ahora todo porque iremos pasando por los diferentes puntos, pero sí que quiero empezar hablándoos de esas nuevas soluciones que se llaman soluciones verdes o soluciones basadas en la naturaleza y de esto que se llama servicios ecosistémicos, que veremos lo que es también.
Entonces, ¿de dónde vengo yo? Yo soy ingeniera de caminos, canales y puertos. ¿Y qué hacía? Puertos. Es decir, de las soluciones que llaman grises o soluciones tradicionales, ¿no? Como las que podéis ver aquí. Bueno, la foto del fondo, que no se ve muy bien, es el puerto de Laredo, que probablemente muchos conocéis. Esto es Llanes, que la he puesto porque es muy bonita, los han pintado, está estupendo. Pero, bueno, esto es en Tenerife, esto es en Italia. Pero incluso hay soluciones más desesperadas, como estas de aquí, esto es cerca de Panamá, esto es en La Guajira, en Colombia, donde están utilizando lo que encuentran, ¿vale?, para poder protegerse del cambio climático o de esa subida del nivel del mar que están notando o de que las olas llegan más fuertes. ¿Qué ocurre? Que para diseñar este tipo de cosas llevamos muchos años estudiándolas y sabemos cómo diseñarlas. Tenemos las fórmulas, tenemos las herramientas y tenemos la metodología para hacerlo. Pero claro, si estamos hablando de soluciones nuevas, de soluciones verdes, hay que pensar un poquito más allá. ¿Pero qué son las soluciones verdes? Bueno, pues aquí os he puesto una definición que podéis encontrar en Internet, ¿vale? Se refieren a la gestión y el uso sostenible de la naturaleza para hacer frente a los desafíos como el cambio climático y la gestión de riesgos, ¿vale?, de desastres. Y diréis, no me he enterado de nada, probablemente. Bueno, básicamente es esto. Las soluciones verdes o soluciones basadas en la naturaleza lo que hacen es estudiar cómo ecosistemas como estas fanerógamas, que muchos diréis, ¿esos son algas? Bueno, hay una diferencia, ¿vale? Los biólogos la conocen muy bien, yo me he enterado a lo largo de los años. Pero bueno, básicamente esa vegetación que está sumergida, o esto de aquí, que quizás reconozcáis también, que son las marismas de Santoña, ¿no? Pues las marismas también nos están protegiendo. Se nota un poquito que soy de Santoña, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué pasa con estos ecosistemas? ¿Hacen algo en el flujo? ¿Hacen algo? ¿En el agua? ¿Nos están protegiendo? ¿En qué medida? Y si nos protegen, ¿lo podemos cuantificar? Porque claro, si yo diseño un dique, sé cómo hacerlo, sé los pasos a seguir y voy a darte una fórmula y voy a decirte, sí, estás protegido. Pero si tengo un ecosistema, ¿lo sé hacer o no lo sé hacer? Pues la realidad es que no, que hay un desconocimiento en eso, ¿no? Entonces, si los queremos empezar a aplicar, deberemos estudiarlos. ¿Y cuáles son los ecosistemas estrellas que tenemos en la costa a lo largo del mundo? Pues tenemos corales, tenemos manglares, todo esto crece en el trópico, luego os lo contaré. Y luego, más cercano a nosotros, tenemos las fanerógamas o las algas y las marismas, ¿vale? Entonces, todos estos ecosistemas son diferentes entre sí y vamos a ver qué implicaciones tienen. Porque al fin y al cabo, si hacemos un dique, hay varias tipologías, pero ya sabemos cómo diseñarlas todas. En este caso, no. Entonces, ahí viene la investigación, que es en la que yo me dedico. Entonces, ¿realmente se pueden aplicar? Esa es como la primera pregunta, porque claro, aquí puede venir alguien como yo, que hace su investigación sobre el tema y dice, sí, sí, son estupendas, funcionan, maravillosas y se pueden aplicar en todas partes. No, no. Hay que empezar, ¿no?, sabiendo realmente si las podemos aplicar, dónde y cómo. Pues si se pueden aplicar, os diré que sí, en muchas zonas. ¿Por qué? Porque si simplemente miramos el mapa del mundo y revisamos qué ecosistemas tenemos en la costa, podemos ver que, por ejemplo, tenemos fanerógamas, que me voy al inglés, fanerógamas, vegetación de marisma en la zona templada y en la zona tropical ya nos vamos a los corales y a los manglares y a los corales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que efectivamente podemos pensar en aplicarlas. ¿Por qué? Porque ya existen. O sea, no es algo que no exista. Y entonces me diréis, si ya existen y ya están actuando y ya funcionan, ¿para qué investigas? Si ya están ahí, funcionan, pues déjalas. No, no es tan sencillo. Por una parte, porque en muchas zonas se están degradando. En muchos casos por la acción del clima, pero en la mayoría por la acción humana. ¿Vale? Aquí en España tenemos una ley de protección costera muy amplia que protege este tipo de ecosistemas, pero no es así en muchas partes del mundo. Y no es así, por ejemplo, en los países que están en vías de desarrollo. Y precisamente esos países que son los más vulnerables al cambio climático porque no tienen ni siquiera las herramientas ni los medios como para poder construir diques, tienen que saber que cuando tienen un manglar delante de sus casas no pueden cortarlo para coger madera o otra cosa que hacen para crear unas piscifactorías de camarones o de gambas, porque eso, claro, inicialmente te da un input económico maravilloso y dices, no, vamos a quitar el manglar y ponemos esto y maravilloso, así ganamos dinero. Ya, pero la realidad es que la población que está detrás, que normalmente encima son poblaciones pobres, se ven inundadas.
y entonces esa población se tiene que desplazar. Todo ese tipo de cosas, si nosotros no tenemos las herramientas y no tenemos el conocimiento para ir a hablar con las autoridades locales y decirles, esperad, no hagáis eso, protegerlo, porque es que si no, va a haber unos daños económicos posteriores mayores. Tenemos que poder justificarlo, ¿no? Y entonces por ahí va la investigación que yo realizo. Y en estas zonas, en las zonas templadas o más desarrolladas, tenemos que estudiar si estos ecosistemas realmente nos protegen incluso más que soluciones grises. Vamos a ver algún ejemplo. Además, hay otra cosa que quiero añadir y son los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ponemos un dique, pues ya está, ponemos ahí algo hecho de hormigón y normalmente el impacto en el medio ambiente es negativo, ¿vale? No vamos a tener un impacto positivo. En cambio, cuando estamos hablando de utilizar los ecosistemas, ya per se tenemos unos beneficios adicionales, ¿vale? Y son la creación de hábitat, el incremento de la biodiversidad y algo muy importante, el aumento de la calidad de las aguas, ¿vale? Hay organismos que filtran el agua y que dan lugar a que el agua que está por encima de ellos esté limpia. Lo mismo ocurre con la vegetación, que atrapa contaminantes y los lleva al sedimento, ¿vale? Todo eso no es algo que tenemos que pasar por alto. Entonces, son simplemente beneficios extras, aparte de la protección. ¿Qué más? Bueno, podemos tener incluso beneficios económicos directos. Si nosotros pensamos en el marisqueo o en este tipo de visitas que se realizan a veces simplemente pues, por observar las aves, todo eso sin el ecosistema no existiría, ¿vale? Y además, en otros lugares, incluso poblaciones locales de la zona pueden ver que su economía directa y del día a día viene asociada a este tipo de servicios recreacionales, ¿vale? O sea, que viven gracias al ecosistema. Entonces, también hay un beneficio que puede ser directamente económico, ¿vale? No hace falta ni traducirlo. Estamos hablando de euros directamente. Pero, ¿cuáles son de los que yo voy a hablaros aquí? Os voy a hablar de los dos que están relacionados con el cambio climático. Os voy a hablar de que estos ecosistemas son sumideros de CO2, sumideros de carbono. Es decir, cogen carbono de la atmósfera y vamos a ver qué implicaciones tiene. Y además nos protegen de la costa, es decir, frenan la energía del flujo que llega a la costa. Y todo esto, estos dos puntos, son los más interesantes o los de impacto más directo cuando estamos hablando de cambio climático, ¿vale? Entonces vamos a profundizar un poquitito más en ellos. Voy a empezar hablándoos de la mitigación. Mitigación, ¿qué es mitigar? Mitigar es disminuir el efecto de algo negativo, ¿no? En este caso estamos hablando del cambio climático. Habréis oído hablar de los gases invernadero, de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, que hace que suba la temperatura, que sube el nivel del mar, se deshiela el polo. Bueno, ¿qué ocurre con los ecosistemas? Que mitigan este efecto. ¿Cómo lo hacen? Cogiendo estos gases nocivos, este CO2, este carbono de la atmósfera y dejándolo en el sedimento. Esto no se consideraba hasta hace muy poco, estoy hablando del 2009. Y no se consideraba porque se pensaba que los únicos ecosistemas que hacían eso eran los bosques, principalmente los bosques tropicales, la selva, el Amazonas, todos habéis oído hablar de ello. Vale, pero es que no solamente esos ecosistemas los que funcionan en este sentido. Se empezó a hablar, gracias a un informe de la ONU, de Blue Carbon, carbono azul. Carbono azul se le puso ese nombre porque, bueno, estamos hablando del carbono y como son ecosistemas que crecen en la costa, al lado del mar, todo azul, pues carbono azul, ¿vale? Esa fue la idea. Y entonces empezó a hablar del carbono azul. ¿Qué pasa con el carbono azul? El carbono azul es el carbono que absorben ecosistemas como los manglares, que no dejan de ser bosques, y que entierran en el sedimento. Entonces, en el sedimento de este tipo de ecosistemas tenemos un montón de CO2 guardadito, ¿vale? Y que están disminuyendo el impacto que nosotros creamos expulsando el CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, es algo que debemos de considerar. Y lo debemos de considerar no solamente, como os decía antes, bueno, pues ya está, si está actuando y está ahí, pues ya está ahí, pues da igual, ya está, funciona. No, pero es que además tenemos que considerar que aparte de que eso es un beneficio, si nosotros nos cargamos el ecosistema, ese CO2 que está metido en el suelo va a empezar a liberarse. Y entonces, en lugar de ser un sumidero donde se va a acumular el CO2, va a empezar a ser una fuente. Es decir, va a empezar a salir CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, en lugar de mitigar el efecto del cambio climático, lo estaremos aumentando.
¿vale? Por todo eso es importante tener en cuenta que este servicio ecosistémico también existe. Y ahora ya voy a centrarme en el servicio ecosistémico que realmente ocupa mi investigación, que es la adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático se trata de, vamos a tomar medidas para que, con los efectos que tiene el cambio climático, vamos a seguir siendo una población o una sociedad sostenible. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar? Ahora mismo hay soluciones grises en muchas zonas de la costa. Esas soluciones grises no van a servir dentro de unos años. No van a servir porque si va a subir el nivel del mar y las olas van a llegar cada vez más fuertes, no estaban diseñados para ese escenario. Entonces tendremos que actuar sobre ellas para modificarlo y así hacerlas efectivas al cambio climático. Pero además podemos pensar en nuevas soluciones. En las soluciones basadas en la naturaleza. Esto que os pongo aquí es un artículo en Science, ¿vale? Es una revista muy prestigiosa, en la que se hizo un estudio en una parte de la costa, si no recuerdo mal, de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en la que después de la llegada de un huracán, observaron que aquellas propiedades que estaban protegidas con muros de hormigón habían sido dañadas mucho más que aquellas que delante de su casa tenían un campo de marisma. ¿Qué ocurre? Que no siempre el hormigón va a ser lo más efectivo. Esos muros, en muchos casos, fallaron, rompieron. Una vez que eso rompe, es una rotura frágil, rompe y entra el agua sin nada que lo frene. En cambio, la vegetación está preparada, ¿vale?, para afrontar ese tipo de eventos extremos porque los ha ido sufriendo a lo largo de los años. Cada vez son más intensos y se va modificando, ¿vale? Es un organismo vivo. Entonces, aunque se vea dañado, no es que desaparece así de un plumazo, no, sigue haciendo acción sobre el flujo. Entonces, se vio directamente, evidencias en campo, que aquellas propiedades que tenían delante un campo de marisma habían sido dañadas muy poco y, en cambio, las que tenían un muro, en muchos casos, se habían destruido. ¿Vale? Entonces, incluso hay casos en los que este tipo de soluciones pueden ser más efectivas que las de utilizar hormigón. Y en otros, como os decía, es que no hay mucha más opción, porque no tienen la opción de utilizar el hormigón. ¿Cuál es el problema? Que realmente no sabemos cómo funcionan. Si funcionan, se ven evidencias, o cuando llega un tsunami en costas del trópico, se ve que detrás de un bosque de manglar, la destrucción del tsunami ha sido mucho menor que en las zonas donde no existía ese manglar. Pero ¿cuánto menor? Y si viene otro tsunami a otra zona, pero el manglar va a ser diferente, ¿cuánto lo va a frenar? ¿Estamos protegidos o no estamos protegidos? No se sabe. Y entonces ahí viene mi investigación. Lo que yo busco son nuevas formulaciones, nuevas herramientas para poder realmente dar esa respuesta y decir, sí, si tienes este ecosistema, estás protegido. No llegas a estar protegido del todo. Detrás del ecosistema mejor construye esto gris. A veces la solución es algo complementario, ¿vale? Algo que combina las dos soluciones. Entonces ahí va mi investigación. Y afortunadamente las políticas, aquí enseño políticas estadounidenses, políticas europeas o incluso españolas, ya empiezan a hablar de este tipo de soluciones. La estrategia contra el cambio climático española dice que se deben priorizar este tipo de soluciones, porque son más sostenibles, cuando se pueda. Vale, ¿y cuándo se puede? Pues es lo que os digo, no lo sabemos. Entonces necesitamos seguir investigando para poder decir aquí se puede, vamos a priorizarlo. ¿Vale? Entonces, añadido a eso, perdonad que se me olvidaba el segundo punto, podemos pensar en zonas en las que antes había un ecosistema, pero ahora ya no existe, porque nosotros lo hemos destruido, ¿no? Y decimos, vale, ¿compensa restaurar el ecosistema o no? Bueno, pues para saberlo también necesitamos saber cómo va a ser de efectivo, pero además, a la hora de restaurarlo, debemos de saber cómo. Porque si algo deja de crecer en una zona y lo vuelves a plantar, lo más probable es que no crezca, porque por algo dejó de crecer. Entonces tendrás que hacer alguna acción. Quizá lo que tienes que hacer es protegerlo de las olas para que realmente tenga ese tiempo para crecer y hacerse fuerte y luego aguantar el oleaje, ¿no? Entonces, bueno, van un poco por ahí los tiros. Para saber todo eso necesitamos investigar. Y entonces, al fin y al cabo, lo he resumido en 4 puntos necesarios, ¿vale? Para poder hablar de cómo podemos aplicar este tipo de soluciones verdes en proyectos reales. Los 4 puntos son el mejor entendimiento de los procesos. Es decir, si yo no entiendo la física, si yo no entiendo qué está pasando ahí entre el agua y el árbol,
difícilmente voy a poder decir cómo va a afectar el árbol al agua, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, el paso básico, número 1. ¿Eso para qué me sirve? Para crear nuevas herramientas y nuevas fórmulas. Todos sabemos, ¿no? Las matemáticas, una fórmula, sí, pues mira, si aplico esta fórmula, entonces sé lo que ocurre aquí y después lo que ocurre allí. Ya, pero en este caso, ¿cuál es la fórmula? Pues ahí estamos, ¿no? Buscando esa fórmula. ¿Y todo esto para qué? Para acabar hablando en términos de beneficio, en términos económicos, porque al fin y al cabo las autoridades locales, los gestores costeros, es lo que van a entender, ¿vale? Entonces eso ya es como ir ya a materializar, a llevarlo a la realidad. Y por último, hacer como una guía de recomendaciones y decir, si tú quieres aplicar una solución natural, tienes que seguir el paso 1, 2, 3, 4 y 5, pero si estás en este otro caso, el 1, 2, 7 y 8. ¿Vale? Ahí es como para poder saber realmente cómo hacerlo. ¿En qué se centra mi investigación? En la parte inicial. Porque esto es una ciencia o es una investigación que no lleva tantos años, ¿vale? Es algo bastante novedoso. Entonces todavía estamos en ese estado en el que necesitamos entender bien qué está pasando y entender la física del problema para poder ponerle una ecuación y crear herramientas. Además de todo eso, es que estamos hablando de un problema multidisciplinar, es decir, que engloba diferentes disciplinas. Yo, como os he dicho, soy ingeniera. Bien, pero es que en lugar de quedarme haciendo diques como los ingenieros de costa normalmente hacen, dije, no, ahora voy a hacer cosas vivas. Entonces ahí entra la biología, la ecología, porque claro, yo no soy bióloga, yo no sé cómo crece el árbol, no crece, si se va a morir o no se va a morir, y obviamente eso lo tendré que saber si yo voy a decir detrás de ese bosque esa población está protegida, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que colaborar, ¿no? Diferentes disciplinas. Y además lo que os decía, hay una parte social, hay una parte económica. Entonces, hay que pensar también en esas disciplinas que incluyen esa parte social, económica o incluso jurídica, ¿vale? Pero como yo no soy ni bióloga, ni economista, ni nada similar, me quedo en esta parte de aquí, que es en la que más cómoda estoy, o básicamente es de lo que sé, ¿no? En la que estamos hablando de ingeniería. Y lo que hago es, muy bien, clima marítimo, diréis, ¿qué es el clima marítimo? El clima en el mar. No es el clima en el mar como si hace frío o calor, ¿no? Es cómo son las olas, ¿vale? Cómo son las olas, cómo son las mareas, eso es el clima marítimo. Entonces, si yo quiero saber cómo va a funcionar mi ecosistema, o sé cómo le llegan las olas o difícilmente voy a saber qué pasa con el ecosistema. Entonces, lo primero, necesito saber del clima marítimo. ¿Para qué? Para estudiar la hidrodinámica, la dinámica del fluido, del agua en este caso, ¿no? Y saber cómo interactúa ese agua con el ecosistema, para saber cómo el ecosistema está frenando, le está quitando energía al agua, ¿vale? Además, esto está relacionado con la morfodinámica. La morfodinámica es la dinámica del suelo, ¿vale? De la morfología del suelo. Es decir, si de repente hay erosión y pierdo el sedimento, las plantas se van a ir, ¿vale? Entonces, también ahí hay una retroalimentación entre las dos disciplinas. La biología, por supuesto, como os he dicho, son organismos vivos. Necesitamos saber si tienen, por ejemplo, variaciones estacionales. Si vosotros vais a la marisma en verano y vais a la marisma en invierno, veréis que no es igual y que las plantas no tienen ni la misma apariencia ni las mismas propiedades, y eso influye en cuánta energía le van a coger al flujo, ¿vale? ¿Y todo esto para qué? Para acabar con un enfoque ingenieril, un enfoque en el que nosotros implementemos esto desde un punto de vista ingenieril, como implementamos las soluciones grises, pero las soluciones naturales con toda esa complejidad que os estoy contando. En concreto, hoy os voy a hablar de la hidrodinámica, ¿vale? Que es la primera parte. Si yo no sé cómo funciona, cómo interacciona el agua con la vegetación, no voy a saber de ningún modo cómo se atenúa la energía de esa ola que me está llegando al ecosistema. ¿Y cómo lo hago? Pues con dos puntos de vista o dos aproximaciones, numérica y experimental. Y os voy a enseñar ejemplos de ambas dos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque estamos hablando de un problema muy complejo. Os voy a poner aquí digamos, las palabras claves para que veáis lo complejo y lo amplio que es el problema desde el punto de vista hidrodinámico. Estamos hablando de oleaje, de corrientes, no es lo mismo.
No es lo mismo estudiar un flujo, que es un oleaje, se llama flujo oscilatorio, que una corriente, que es un flujo unidireccional. No es lo mismo. Las ecuaciones son diferentes. ¿Qué pasa con la vegetación? Puede ser flexible o puede ser rígida. Si pensamos en las algas o en las fanerógamas, podéis imaginar que se mueven con el flujo, ¿no? Pero claro, si pensamos en un manglar, que es como un árbol, pues no, ahí está rígido, ¿no? En el flujo. No ocurre lo mismo, ni quitan al flujo la misma cantidad de energía. Además, la vegetación puede ser sumergida o emergida, ¿vale? Tampoco es lo mismo. No es lo mismo que toda la vegetación esté recibiendo el impacto del flujo a que esté allí en el fondo y la ola pase como por encima, ¿vale? Entonces, todo eso da lugar a que esto sea un problema muy complejo, hablando de física, y da lugar a que, bueno, tengamos que preguntarnos cómo abordarlo, ¿vale? Y cómo lo vamos a resolver. Básicamente, paso a paso, yendo trocito a trocito y estudiando pequeño problema a pequeño problema. Entonces, como os decía, como es tan complejo, voy a hacerlo de dos maneras. En el laboratorio, modelado experimental, y en el numérico. Modelo numérico, suena así como un poco raro. Modelo numérico no es más que una herramienta en el ordenador que tiene detrás un montón de ecuaciones y que esas ecuaciones me van a resolver la física. Y entonces yo voy a poder saber con ese modelo qué ocurre cuando esta ola llega al ecosistema. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando las dos herramientas simultáneamente. El modelo en el laboratorio se puede hacer a diferentes escalas, veremos ejemplos. Y el modelo numérico también tiene diferentes escalas, porque no es lo mismo que yo estudie una única planta aquí, así en este cuadradito. Ahí tengo 2, 5 plantas y eso estudio a ver qué pasa. Podréis imaginar que si estudio algo tan chiquitito, podré ir al detalle, ¿no? Pero claro, si de repente digo, no, es que quiero estudiar toda la costa de Santander. Uy, bueno, ya, pues ahí no, y quizá no puede ir tanto al detalle. ¿Por qué? Porque para hacer este trocito, quizá mi ordenador valga. Pero cuando quiero hacer un trocito así más grande, ya no puedo hacerlo en mi ordenador. Ya necesito una cosa que se llama clúster, que son como muchos ordenadores juntos. Porque claro, tengo que resolver todas las ecuaciones en un sitio mucho más grande. Entonces, aquí, muy grande. Claro, si me voy a un dominio de kilómetros, imposible. Imposible ir al detalle. Entonces, lo que se hace es pensar en que necesitamos parámetros para ir a los modelos de gran escala. ¿Y cómo sé parametrizar algo? Parametrizar no es más que simplificar algo muy complejo a una fórmula más sencilla. Pues utilizando la pequeña escala y los ensayos. Cuando se hacen ensayos en el laboratorio vemos qué está pasando y lo medimos. Y además, esos ensayos nos sirven para validar. ¿Qué es validar? Validar es comprobar que el modelo numérico, todas esas ecuaciones que he programado y que ahora son muy bonitas porque son colores, funcionan, ¿vale? Entonces os voy a enseñar ejemplos de todo esto. Esto es un vídeo que hice durante mi postdoc en el MIT, ¿vale? En el que me pidieron realizar un vídeo de 1 minuto en el que hablase de lo que hago en mi investigación de forma sencilla para darlo a conocer, ¿vale? Está en inglés, entonces yo voy a hablar por encima del vídeo en español, ¿vale? Además, porque así no me escucháis el inglés, que mejor. Entonces, bueno, pues eso es el MIT, por cierto. Entonces, aquí hablo de construyendo con la naturaleza, ¿vale? Que es básicamente protegiéndonos con la naturaleza. Lo que hablo en este vídeo es de que nos encanta la costa, disfrutamos mucho de ella y además la mayoría de la población vive en ella. Pero el problema es que cada vez tenemos más impactos por eventos extremos, cada vez el cambio climático nos está azotando de forma más fuerte, lo estamos notando, entonces da lugar a erosión y a inundaciones. De ahí que empezásemos a pensar, esto es como un resumen de la motivación, en los ecosistemas que crecen cerca de la costa. Y a pensar en cómo estos ecosistemas estaban teniendo un papel, estaban protegiéndonos de esta fuerza. Y para ello hablo, esto es un ejemplo del modelado numérico que realizo, pero hablo de una fuerza en concreto. Y os voy a hablar de esta fuerza como única ecuación de la que os voy a hablar. Esta, la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es muy intuitivo, el significado es lo que te arrastra, ¿no? Cuando tú vas caminando y te viene una racha de viento, te arrastra, ¿no? Entonces, si la racha de viento es más fuerte, la fuerza que tú sientes es más fuerte, ¿verdad? Y si encima tú eres así de grande, en lugar de así de chiquitito, todavía notas más la fuerza, ¿no? Vale, pues esa fuerza que tú estás sintiendo se traduce en que el flujo que te viene, ya sea aire o agua, pierde energía al chocar contigo.
¿vale? Entonces, esa fuerza es como la clave de poder estudiar qué está pasando entre el flujo y la vegetación. Una vez entendemos esta fuerza, podemos hacer este tipo de cosas. Podemos modelar, podemos incluirlo dentro de un modelo numérico de todas esas ecuaciones y decir, vale, voy a quitarle esta energía al flujo, o esta o aquella, ¿vale? Entonces, ahí estoy en esa investigación de forma muy resumida y sencilla, cuantificar esa fuerza para diferentes tipos de ecosistemas y diferentes tipos de flujos. Y ya para centrarme más en ello, voy a continuar simplemente dando ejemplos de investigación que he realizado en los últimos años, ¿vale? Como veis, voy a hablar de 3 ecosistemas, voy a hablar de fanerógamas, de vegetación de marisma y, por último, de manglares, ¿vale? Empezando con las fanerógamas, aquí tenemos unas fotos y un vídeo muy bonito de ellas. Esto es Posidonia oceanica. Es una fanerógama que crece en el Mediterráneo, está altamente protegida. De hecho, la llaman la secuoya del mar, ¿vale? Y cuando yo empecé a hacer esta investigación, justo salió un artículo en la revista Nature, otra revista muy prestigiosa, en la que decían la Posidonia oceanica, la secuoya del mar y la especie más longeva del planeta. Y dije, ¡jo, qué bien que estoy estudiándola yo!, ¿no? Y dije, estupendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa con ella. Claro, está muy, 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 muy protegida, ¿vale? Entonces no se la puede tocar. Y como veis en este vídeo, cuando vienen las olas, la Posidonia se mueve. Entonces, si antes os hablaba de la fuerza, esta de arrastre, ¿no? Claro, si viene el viento y hago así, pues tendré una fuerza menor, ¿no? Si yo me muevo, tendré una fuerza menor a que si me quedo ahí fija y diciendo, no, venga, pasa. Entonces ahí tendré más fuerza, ¿no? Entonces esto lo quería yo estudiar y quería cuantificarlo para saber entonces cuánta energía disipan, porque como son flexibles van a disipar menos que si fuesen rígidas, ¿vale? Pero eso no se había estudiado. Entonces, bueno, esto es como la idea general, que no hace falta que leáis las diferentes casillas, pero es para que entendáis la complejidad que hay detrás de lo que intento transmitiros de forma sencilla. Básicamente empecé a trabajar tanto en el laboratorio como de forma analítica, es decir, en el papel, ¿no? Con las fórmulas. Y después ya dije, esto es inabordable en el papel, hay que ir a un modelado numérico, porque yo no puedo estar resolviendo 200.000 fórmulas para conocer qué está pasando con esta Posidonia, ¿no? Entonces empecé, como os decía, en el laboratorio. No siempre hacemos todos los ensayos, ¿vale? El mismo investigador. Muchas veces los ensayos están hechos en la literatura, están ahí publicados y tú los puedes coger. Entonces yo comencé cogiendo unos ensayos que estaban en la literatura. Pero además quise hacer mis propios ensayos. ¿Por qué? Porque los quería diseñar de tal manera que eso me sirviese para validar el modelo numérico, es decir, para saber que mi modelo funcionaba. Entonces creamos estas réplicas de Posidonia, ahí veis un boli para ver la escala, que están hechas con plástico, ¿vale? Pero no os penséis que es un plástico así que de repente dije yo no. Ahí hay unas leyes físicas, ¿vale? Ahí empecé a mirar el módulo de elasticidad, vamos, cómo de rígido era el material, cómo se comportaba bajo la acción de las olas, para ver que efectivamente estaban reproduciendo lo que ocurre con la Posidonia en el mundo real, ¿vale? Porque si no, pues lo que me den los ensayos no sirve para nada. Entonces hice unos ensayos en los que fui midiendo cómo se movía esto cuando le venían las olas. Después dije, vale, pero necesito una ecuación para ver cómo hace esto la planta, ¿no? Entonces me apoyé en el conocimiento que tenía de estructuras. Como os he dicho, soy ingeniera de caminos, entonces en caminos también das estructuras y caminos y presas y muchas cosas. Y dije, vale, pues en estructuras nosotros veíamos una cosa que era que estaba como empotrada, aquí fija, pero luego se podía mover arriba. Bueno, pues puedo aplicarlo, ¿no? Aquí, para ver cómo esa planta se va a mover con el flujo. Y todo eso dije, vale, muy bien, pero encima lo voy a poner en un modelo numérico. Voy a desarrollar un modelo numérico que me permita sacar esto a la vez que se mueve el agua. Y aunque todo eso parezca muy complejo, porque bueno, realmente lo es, al final vas paso a paso y lo vas resolviendo. Y el resultado es este. Bueno, que primero validas, ¿vale? Aquí tenemos en rojo el numérico, en negro los ensayos de laboratorio, eso es cómo se mueve el agua, ¿vale? Aquí tenemos simplemente, bueno, cómo la altura de la ola va cayendo a lo largo del campo de vegetación y ahí podemos cuantificar cuánto nos lo está disminuyendo. Si nos llega al campo de vegetación esta altura de ola y por el efecto de la vegetación esto va disminuyendo, 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 yo le puedo decir a alguien que me pregunte, oye María, si tengo delante de mi playa
un campo de Posidonia que tiene 200 metros de longitud, si me llega una ola de 1 metro, ¿cuánto tengo en la costa? Y digo, no, pues mira, en la costa te va a llegar 20 centímetros, por ejemplo. Y entonces me va a decir, pues mira, sí que es efectivo. ¿Y si lo quito? Entonces yo puedo coger en el numérico y decir, fuera vegetación, dejo solo el fondo. Digo, no, pues mira, si lo quitas, en lugar de llegarte 20, te van a llegar 80. Entonces tú verás, mejor no lo quites, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las podemos hacer con este modelo. Aquí vais a ver las olas llegar en colores. Lo rojo es la cresta de la ola, ¿vale? Y lo rojo es la velocidad positiva. Lo azul es el seno de la ola. Las olas están formadas por una cresta y por un seno. En la cresta, las velocidades van hacia la costa. En el seno, van hacia el mar. Entonces, ¿qué hace la planta? Llega a la cresta, llega al seno. La cresta, el seno. Y dependiendo de lo intensos que sean los colores, en rojo lo que va hacia la costa, en azul lo que va hacia el mar, veréis que estos elementos se mueven más o menos. Obviamente, si la velocidad es más grande, ¿no? La fuerza del agua es más grande, se tumbará más la planta. Y entonces también tendrá menos efecto, porque se está tumbando, no está aplicándose en toda la columna de agua. Bueno, pues todo eso con esta herramienta lo podemos estudiar. Además, ya que está creada y que está validada, que funciona y que podemos jugar con ella, porque una vez que ya hemos probado que funciona, podemos empezar a inventarnos cosas. Podemos decir, bueno, ¿y qué ocurre si de repente en lugar de tener algo así continuo, tengo aquí un hueco? ¿No? Y esto, por ejemplo, puede ser interesante para saber cómo partículas que están cerca del fondo se van a mover, que eso puede estar relacionado con si voy a tener erosión o no, o desde el punto de vista, por ejemplo, biológico, si tengo nutrientes o oxígeno en el agua, si las plantas lo van a percibir, porque si no, no viven, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso son otras aplicaciones. Moviéndome ya al segundo ecosistema que os voy a contar hoy, os voy a hablar de la vegetación de marisma. La vegetación de marisma también es diferente a la anterior. Como os decía, un problema muy complejo, con diferentes tipos de ecosistema y de flujo. En este caso, cuando estamos hablando de la marisma crece la vegetación de marisma crece en la zona intermareal. La zona intermareal es esa zona en la que, dependiendo del rango del momento de la marea, está llena de agua o está seca, ¿vale? Que eso seguro que la mayoría ya lo sabíais, pero por si acaso. Entonces, en esta zona intermareal, como os digo, el agua sube y baja dependiendo de cuándo nos encontremos en el ciclo de marea. Entonces, esta subida de la marea produce corrientes y la bajada produce corrientes en la otra dirección. Y encima de eso puede haber oleaje, ¿vale? Entonces, aquí no tenemos solo las olas. Aquí tenemos las olas y además una corriente que va o hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Entonces, la dinámica del fluido, del agua, ya es diferente. Pero además es que esta vegetación, como os digo, puede estar seca o sumergida. Porque claro, dependiendo de si estamos en alta mar o en baja mar. Entonces también eso va a influenciar en qué efecto tiene sobre el flujo, ¿no? Entonces, para poder estudiarlo, tuvimos financiación, afortunadamente, en un proyecto europeo en el que colaborábamos con diferentes gentes de diferentes universidades en Europa, pero los ensayos se realizaron aquí en Santander. Este es el Cantabria Coastal and Ocean Basin, ¿vale? De Santander. Es el gran tanque que habréis escuchado alguna vez y quizá algunos, bueno, sé que algunos habéis visitado y conocéis. Entonces, bueno, es una instalación muy grande. Aquí esta figura la he puesto para que veáis la escala. Aquí veis el señor y las palas. Las palas tienen 4,5 metros de altura, ¿vale? Y tiene 33 metros por 44. Entonces, es decir, es una gran piscina, ¿vale? Y quiero resaltar en esta foto este círculo amarillo. Ese círculo amarillo es una tapa que la podemos bajar hasta 8 metros más, ¿vale? Para hacer grandes profundidades. Bueno, pues esa tapa, dijimos, y esta tapa la podemos utilizar, porque íbamos a meter vegetación ahí dentro. Y entonces vais a ver cómo utilizamos esa tapa para meter la vegetación. El resultado final es que íbamos a crear un campo de vegetación de 6 metros de diámetro, ¿vale? Cubriendo toda esa tapa. Luego veis por qué. ¿Y qué vegetación? Además de todo lo que os he dicho antes, de que si hay olas, hay corriente, el agua sube y baja, es que encima la vegetación es muy diferente dentro de la marisma. Tenemos vegetación, por ejemplo, como la espartina, que es vegetación bastante rígida, ¿vale? Aquí la veis, que está ahí de pie, incluso cuando no hay agua, y aquí de unas fotos, estas fotos las saqué yo antes de los ensayos.
Pero luego tenemos otro tipo de vegetación, como esta de aquí, que es muy flexible. Esta foto de aquí es de la vegetación, que es Puccinellia maritima, cuando no hay agua. Entonces la vegetación se cae al suelo y se queda ahí toda en el suelo, porque no tiene rigidez. Estas fotos de aquí, de hecho, están sacadas poniendo la tabla, subiendo la vegetación y sacándolas desde arriba, porque era imposible sacarlas en vertical como estas de aquí, porque la vegetación se me caía. ¿Vale? Entonces, como podréis intuir, esa fuerza que sufre la vegetación y, por lo tanto, la energía que disipa del flujo es muy diferente si es así o así. Entonces, lo quisimos estudiar. Pero, claro, había un problema. Os he dicho 6 metros de diámetro. Hombre, conseguir el permiso para ir a la marisma y cortar 6 metros de diámetro de esas dos especies, pues no está muy bien visto. Y los permisos seguro no nos los iban a dar, porque nos pueden dar permiso para coger una pequeña muestra, pero no 6 metros de diámetro, ¿no? Entonces, no vamos a dañar el ecosistema nosotros que lo estamos investigando. Entonces, lo que hicimos fue, como os he dicho, esto era una colaboración europea, y uno de nuestros colaboradores, que eran de Holanda, nos mandaron estas semillas. Nos mandaron las semillas para los dos tipos de vegetación. Y esas semillas fue un proceso muy largo. Tuvimos que germinarlas. Aquí lo veis en estas placas Petri. Bueno, germinar es, poníamos las semillas y esperábamos que saliese ese trocito verde y después las íbamos plantando una a una. ¿Vale? Aquí veis, esta mano es mía, ¿eh? No os penséis que siempre estoy así de estupenda, vestida, que no, que también hay que ponerse manos a la obra muchas veces. Entonces, bueno, pues tuvimos que elegir el sedimento, diseñar el sistema de irrigación, los nutrientes, todo, ¿no? Para poder crear, aquí veis cómo estamos plantando, para poder crear esto, era como un pequeño invernadero. ¿Vale? Pero un invernadero que a mí me tuvo de verdad estresada, porque claro, esto estuvo creciendo durante casi 4 meses y de ello dependía al 100% el ensayo. Si no crecía la vegetación, ¿con qué iba a hacer el ensayo? Que llamaba a todos los partners europeos y les decía, oye, no, mira, que no hay ensayo al final, que es que se han muerto las plantas. Bueno, pues ahí estuve trabajando con un equipo maravilloso que me estuvo ayudando, porque yo os he dicho, soy ingeniera de jardinería, a mí se me mueren todas las plantas, así que mal, iba mal. Pero me estuvieron ayudando y al final todo salió bien. Y entonces aquí podéis ver una imagen de cuando empezaba a crecer la vegetación y, por ejemplo, cuando la cogimos para meterla en el tanque. En esta imagen de aquí veis que, como soy ingeniera, pues también pensé en cómo era de forma estructural el material que era una planta, ¿no? Pero bueno, en materiales, en la asignatura de materiales en la carrera te enseñan a hacer este test para saber lo duro, ¿no? O lo rígido que es el material, su módulo de elasticidad, y lo hicimos con las plantas con la ayuda del Departamento de Materiales de la universidad. Entonces, aquí lo que os voy a enseñar es un vídeo de cómo pusimos las plantas en el tanque. Ahí está. Os dije antes que la tapa se podía bajar. Claro, las plantas las cultivamos en cajas. Entonces lo que hicimos fue bajar la tapa, el tamaño de las cajas. Y de esa manera podíamos introducirlas dentro del tanque y después colocar estos elementos alrededor de madera, que lo que hacían era que aseguraban que del fondo del tanque al fondo donde ya estaba la vegetación no había ningún hueco, ¿vale? Porque claro, si creas un hueco, de repente el flujo se va a cambiar y eso no es realista. Entonces, fue como una forma de optimizar el diseño del ensayo. Y aquí ya veis cómo estamos llenando agua, vais a ver cómo suben y bajan los niveles. Toda esta estructura tiene cositas colgando que lo que hacen es medir cómo se comporta el flujo, ¿vale? ¿Qué está pasando con el agua? Y aquí ya veis, claro, esto es un time-lapse, entonces estáis viendo como mucho tiempo y muy poco tiempo, ¿no? Pero ahí estáis viendo cómo empezaban a pasar las olas. Bueno, pues con todo esto... Perdón, que a ver si ahora vuelvo a la presentación, creo que sí. Vean. Pudimos estudiar por primera vez la interacción de la ola y la corriente con vegetación real, a escala real. Era la primera vez que se hacía en el mundo. Y además hicimos las olas, que las olas siempre van de abajo arriba, ¿vale? Porque las palas están aquí abajo, las que la generan. Pero después la corriente iba o igual que las olas o al revés. Y también eso nadie lo había estudiado. Entonces pudimos estudiar cómo lo que se atenuaba, esa ola que llegaba, era diferente dependiendo de si tenía la corriente en la misma dirección o en contra o no había corriente.
¿vale? ¿Y todo eso para qué? Para llegar a entender el problema. Y una vez entendimos el problema, aquí he quitado como unas 6 diapositivas en las que solo había ecuaciones y me quedo con la última. En la última que está esta de aquí, ¿vale? Y esta ecuación de aquí, básicamente lo que resume es lo que se atenúa, la energía del flujo, cuando tengo ola corriente y diferentes tipos de vegetación. Pues eso está ahí. ¿Y para qué me sirve? Pues no solamente para coger y aplicarla así a mano, que aunque la veáis muy grande, luego no es tan difícil de aplicar, ¿eh? Me sirve también para crear esto, para crear un modelo. El parche verde está representando la vegetación. Entonces, yo en el modelo puedo simular lo que hice en el laboratorio. Veo que funciona y entonces ya puedo utilizar ese modelo para cualquier otro caso. Puedo cambiar el tipo de vegetación, puedo cambiar, ya no tiene por qué ser un parche redondo, puedo cambiar el parche, puedo hacerlo más grande, más pequeño, más largo, más estrecho, ¿vale? Y puedo cambiar las olas y ver qué pasa si de repente me viene un evento súper extremo. Pues después de estudiar todo eso, dije, vale, ¿qué pasa con los manglares? Porque los manglares a mí era algo que me llamaba mucho la atención, ¿eh? Son árboles grandes, robustos, que crecen cerca del mar. Y dije, bueno, eso tiene que disipar mucho. Desafortunadamente, hubo eventos de tsunami mientras yo estaba haciendo la tesis, entre ellos el del 2011, que fue bastante devastador, previamente el de 2004 en Indonesia, que todos seguramente os suene, y entonces se había evidenciado que este ecosistema funcionaba, pero no se sabía muy bien cómo ni en qué medida. Entonces empecé a intentar estudiarlo. Y los manglares, lo que tienen, la principal característica que tienen, bueno, son dos. Una, que son rígidos, como os digo, son como árboles. Y otra, que respiran por sus raíces. Entonces, las raíces son muy complejas, ¿vale? Estos de aquí, lo que tienen son unas raíces principales que van por debajo de la tierra. Y de esa raíz principal salen hacia arriba como cilindros otras raíces pequeñas que quedan emergidas, que quedan al aire. Y por ahí respira el árbol. Entonces dije, bueno, voy a estudiar eso con un modelo que ya había creado, que os he enseñado antes, y dije, ahora ya, pues ya que tengo el modelo, voy a ver cómo funciona con otro ecosistema. Y lo que hice fue, lo validé. Y una vez todo cuadraba, el laboratorio, el modelo funcionaba bien, todo me daba resultados estupendos, dije, vale, me creo mis palitos en el modelo y veo cómo atenúan. Y claro, no atenúan igual si los tengo todos colocados igual, o sea, de forma regular o de forma irregular. En este vídeo se va a ver. ¿Esto qué demuestra? Que una vez que desarrollas la herramienta, la puedes aplicar más o menos a tu antojo. Y ya te puedes aproximar más a la realidad y ver qué ocurre. Aquí vais a ver de la izquierda a la derecha cómo llega una ola. El rojo es la máxima velocidad de la ola. ¿Y cómo interacciona con esto que está distribuido de forma aleatoria y con esto que está distribuido uniforme? Aquí todo uniforme. Aquí ya veis que no, que hay trozos que son muy rojos, trozos muy azules. Bueno, pues esto es para poner de relieve que cuando nosotros simplificamos la naturaleza a algo así, muchas veces vamos a tener una respuesta que no es realista y que tenemos que ir a cosas más complejas. Si desarrollas una herramienta que te permite introducir ese tipo de casuísticas, podrás dar una respuesta más realista. Además, este tipo de vegetación muchas veces no crece así, mira, de aquí hasta allá, todo lleno de arbolitos. Pues no, a veces hay aquí uno, otro allí, otro allá, o de repente aquí hay una población muy grande, un hueco muy grande y luego otra población, ¿no? Y dije, vale, ¿qué pasa si no están de forma continua? Entonces hice ensayos en el laboratorio considerando algo continuo y trocitos, ¿vale? Parches. ¿Para qué? Para analizar qué pasaba con esa atenuación de energía que tengo si en lugar de tener algo continuo tengo trozos. Entonces, de nuevo, aparte de estudiarlo en el laboratorio, entenderlo y validar el modelo, dije, no, mira, ahora ya tengo también una herramienta que me permite estudiar también qué pasa si tengo huecos. Y entonces le puedo decir a la persona que me esté haciendo la pregunta, si el manglar no es continuo, vamos a medirlo, y entonces te diré, esto sería igual que si en lugar de tener 2 kilómetros de manglar que no es continuo, tienes 1,5 de manglar continuo, por ejemplo, con la atenuación de energía asociada a ello. Y ya para terminar, os voy a hablar de mi investigación más actual y quizá más realista. El manglar más común en el mundo es el rizófora, ¿vale? El manglar rojo. El manglar rojo
tiene una característica principal, que son sus raíces aéreas, que no son como las que os he contado antes, que había una raíz principal y salían los cilíndritos del fondo, sino que estas, si yo soy el tronco del árbol, nacen a partir del tronco, ¿vale? De forma tridimensional. Esto es mucho más complejo, ¿vale? Es más complejo de entender y nadie lo había estudiado hasta el momento. Entonces yo dije, no, yo quiero saber qué pasa con esto. Y durante mi postdoctorado empecé con ello, creé estos árboles que eran similares a los que hay en la naturaleza. Por supuesto, aquí detrás hay una campaña de campo en la que se mide el árbol, ¿vale? Para saber las dimensiones y crear esto. Aquí me veis a mí con uno de los individuos y ya veis que son grandes. Pueden ser muy grandes. Los hay chiquititos, pero los hay grandes también. Aquí hay otro ejemplar adulto. Y después de hacer eso, volví aquí a Cantabria, y en Cantabria, en el instituto, tenemos un canal muy grande, que tiene 56 metros de largo. Y entonces dije, ¡buah, estupendo! Voy a hacer un bosque más grande. Claro, por supuesto, como entenderéis, esto no lo voy a poder meter en ningún canal ni en ningún tanque del mundo, ¿no? Porque debería de ser inmenso. Entonces lo que se hace es escalarlo. Es decir, todo lo que era así, ahora es así. Y, hombre, no es tan sencillo como os lo estoy contando, directamente divido entre 5 o entre 10. No, hay que tener en consideración otras cosas. Pero básicamente es reducir todo. El manglar, el flujo, todo. Y hicimos unos ensayos. Aquí hay unas imágenes de ellos, en las que teníamos 135 manglares, que a escala real son 156 metros, ¿vale? Entonces, también aquí es la primera vez que se ensaya un bosque tan grande, con tantos elementos, con una geometría que se asemeja a la real y bajo la acción de las olas y de la corriente, ¿vale? Aún estoy analizando, estuvimos un año completo haciendo ensayos, ¿vale? Después del esfuerzo de crear esto, pues estuvimos durante un año analizándolo. Y después de analizarlo y de sacar cómo la energía de las olas se disminuye más o menos dependiendo de dónde llegue el agua, esto lo podéis intuir. Si el agua está en el nivel rojo, claro, todo el agua está afectado por estas raíces, ¿no? Por todas esas raíces. Entonces, esta altura de ola que llega aquí, cae hasta allá. La misma ola, si en lugar de llegar con el nivel rojo llega con el nivel azul, donde ya no tengo todo cubierto de raíces, sino que luego ya solamente tengo un tronquito, entonces podéis esperar que, claro, ese tronquito va a reducir la energía menos que todas esas raíces que están por debajo. Entonces ya la energía no cae tanto y cae, como lo veis aquí, en la parte azul. Entonces yo le puedo decir a alguien que me pregunte, oye María, vale, en el día a día el manglar funciona muy bien, porque, claro, normalmente los niveles están por la parte del rojo. Pero si de repente viene un evento muy extremo y el agua me sube hasta la parte azul, ¿realmente estoy protegido o no estoy protegido? Entonces, con este tipo de análisis yo puedo decir sí o no, ¿vale? Dependiendo de lo que haga falta que se disminuya la ola. Estas son otras imágenes porque medimos también las fuerzas. Esta fuerza que os he dicho antes, que es tan importante, la medimos directamente en los elementos con un sistema nuevo que diseñé. Y al final conseguí hacer este modelado numérico, ¿vale? Donde ya veis de nuevo la ola interaccionando con los diferentes elementos. Y ya para concluir, quiero haceros ver que esto, aunque parezca un poco, quizá, no sé si ciencia ficción no, porque no es tan bonito, pero vaya, que quizá penséis que no es real o que no tiene ninguna aplicación. Yo he intentado haceros ver que sí, pero quizá esta viñeta os lo enseñe todavía más claro. Si tienes estos manglares y los cortas, por ejemplo, el señor de la viñeta dice, desde mi casa no veo el mar, porque tengo esos árboles que me lo impiden. Nada, fuera, adiós árboles, los voy a cortar. Total, igual vive en un lugar donde no están protegidos, los corta y nadie le va a decir nada. Pues mala idea, porque al poco tiempo le va a pasar esto. Y de verdad que no es una viñeta falsa, es que ocurre. Porque en cuanto cortes el manglar, al margen de no parar el flujo, el sedimento que está debajo se lo va a llevar el agua. Y al final el agua que estaba allí le va a llegar a su casa, ¿vale? Entonces, simplemente para concluir, os diré que
Todo lo que os he contado está dentro de mi investigación, en la que me quedo en el primer paso, donde quiero cuantificar esos beneficios que nos dan los ecosistemas en términos de protección, pero que tiene unas implicaciones más allá, que trabajo también con economistas, damos cursos de formación y demás, todo para concienciar a la población de que esos ecosistemas son importantes, de que en muchos casos se tienen que restaurar, pero sobre todo lo que no tenemos es que dañarlos, ¿vale? Porque nos están protegiendo y no debemos de subestimar lo que hacen. Así que simplemente para concluir os diré que protejamos los ecosistemas como ellos nos protegen a nosotros. Gracias.